El Gobierno ha aprobado hoy medidas por decreto ley para combatir las desigualdades por cuestión de género. La de mayor impacto social es la equiparación escalonada de los permisos de paternidad y maternidad hasta 2021, de forma que en esta fecha padres y madres puedan disfrutar de 16 semanas de permiso retribuido e intransferible. Además, las empresas deberán incluir una auditoría salarial para evitar diferencias en las retribuciones. Junto a esto, ha aprobado también una declaración institucional con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer. Muy buenas tardes. Lo aprobado hoy en este último Consejo de Ministros, antes de que el martes se disuelvan las Cortes, centra buena parte de la actualidad de la jornada que les contamos aquí en Andalucía al Día. Uno de esos decretos que el Gobierno ha aprobado hoy persigue regular el mercado del alquiler. No fija límites a las subidas de precios, pero introduce como novedad un índice estatal de referencia sobre el alquiler de la vivienda. Vincula además las subidas del IPC y permite que puedan existir bonificaciones, fundamentalmente en el impuesto de bienes inmuebles. Añadimos algunas novedades que refuerzan una mirada social profunda sobre el derecho a la vivienda y sobre el uso social de la vivienda, que en el anterior Real Decreto no habían sido objeto de contemplación y que en este mejoramos y completamos. La Junta prepara un plan para atraer a los médicos andaluces que trabajan en otras comunidades o en el extranjero. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, lo denomina Operación Retorno. Incluye medidas de estabilización del empleo para corregir el déficit de médicos en la bolsa de contratación, una falta de personal motivada por los contratos reducidos y temporales. Estamos ante un proyecto en el que yo estoy muy ilusionado y que estoy convencido que muchos de esos jóvenes que están ahora mismo en otras comunidades autónomas, en otros países de Europa, van a retornar a nuestra comunidad, porque además los necesitamos. Se acaba de abrir el plazo para solicitar plaza en los colegios e institutos públicos y concertados andaluces. Los padres tendrán hasta el 1 de abril para solicitar plaza para los niños que se incorporan al sistema educativo en el curso 2019-2020, también para los que vayan a cambiar de centro. Antes del 10 de abril, los centros publicarán la relación de solicitantes con la puntuación asignada. Después, habrá 10 días para presentar alegaciones. Estas son algunas de las reivindicaciones de los padres. Pues que hayan más plazas en los centros públicos y sostenidos con fondos públicos, que haya más profesorado, que haya más herramientas para que las familias puedan acceder a cualquier centro con las mismas garantías, que no hayan centros de primera y centros de segunda. El número de turistas internacionales que visitan Andalucía sigue creciendo. En enero vinieron 573.000, lo que convierte nuestra comunidad en el tercer destino preferido por los extranjeros, después de Canarias y Cataluña. En primer lugar, los británicos y en segundo, los alemanes fueron los visitantes más numerosos. El gasto medio asciende a 107 euros al día. Nueva suelta de un lince nacido en cautividad. Ha sido en el corazón de Doñana. Esta hembra que van a ver, llamada Pepa, es el primer ejemplar de lince nacido en cautividad, en concreto en La Olivilla, en Jaén, que se pone en libertad en lo que va de año. El censo de linces en la península ibérica es de 700 ejemplares, de los cuales 400 están en Andalucía. La de mañana sábado será una jornada estable, tranquila y muy soleada, con brumas y algún que otro banco de niebla en el oeste de la comunidad. El viento de poniente seguirá siendo predominante, con algunas rachas intensas por la mañana en el estrecho, bajando ligeramente las temperaturas mínimas en el interior oriental. Las máximas subirán en el oeste, un ascenso que continuará el domingo. La ópera con mayúsculas llega esta noche al Teatro Cervantes de Málaga. Se trata de una producción faraónica para poner en escena una de las obras míticas de Verdi, Aída. La soprano Maribel Ortega y el tenor Alejandro Rayo protagonizan esta historia de amor entre una esclava etíope y un capitán de la Guardia egipcia.
Con una cifra récord de 109.000 asistentes, cerró ayer en Barcelona el Mobile World Congress, una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo. Como cada año se han mostrado las novedades más revolucionarias en telefonía móvil. La gran protagonista en esta edición ha sido la tecnología 5G. De todo ello vamos a hablar esta tarde con Juan Jesús Velasco, coordinador del Cubo Andalucía Open Future, y con nuestro compañero y científico de datos, Agustín Madariaga. Buenas tardes a los dos. Muy buenas. Vamos a empezar, si les parece, por esa tecnología 5G que tanto ha dado que hablar y tanto se ha visto en Barcelona en esta semana, porque estamos interesados en saber qué va a suponer estar conectados con 5G en lugar del actual 4G. Sí, porque además ha sido el mobile del 5G, o sea, prácticamente en todos los stands era de lo que se hablaba, ¿no? Y es un salto, además, cuantitativo y cualitativo en la tecnología, no solamente por la velocidad, porque hablamos de multiplicar por 10 y depende de la implementación, incluso hablan de por 100 la velocidad actual del 4G, pero lo más importante es la latencia, es decir, el tiempo que tarda la red en respondernos cuando le enviamos un dato, ¿no? Que eso se va a reducir pues de los 10 milisegundos actuales, o sea, 100 milisegundos actuales, perdón, e incluso a 10, ¿no? Que eso, ¿en qué se traduce? En la capacidad de tener respuesta rápida, por ejemplo, en un vehículo autónomo, que cuando envías un dato y, por ejemplo, de un peatón que se cruza, esa capacidad de proceso te va a hacer que el coche pueda reaccionar sobre la marcha y no después de recorrer 40 metros, que es lo que está ofreciendo la tecnología actual, ¿no? Entonces, imagina lo que puede pasar si el coche puede seguir recorriendo 40 metros hasta que se da cuenta que alguien se ha cruzado, ¿no? Claro, esa es una de las grandes claves del 5G, que es la Internet de las cosas. Todo tipo de aparatos conectados que tengan una latencia de respuesta ínfima en vez de la que tienen ahora. Para eso es para lo que fundamentalmente se está desarrollando el 5G, para que todas las cosas conectadas tengan una velocidad de respuesta suficiente como para que puedan permitirse que sean autónomas. Sí, uno de los ejemplos que más ha llamado la atención en estos días ha sido pues bueno, lo que va a suponer el 5G en el ámbito de la salud. Y uno de los ejemplos, como decía, ha sido la primera operación quirúrgica teleasistida con tecnología 5G. ¿En qué consiste esta tecnología? Este caso, que creo que es de los que más llama la atención, porque bueno, con la salud a nadie le gusta jugar y hacer experimentos, es la capacidad que un cirujano pueda manejar en remoto un robot de operación, ¿no? Y tener información como si estuviera en la sala. O sea, no doy un botón y 15 segundos después se mueve el bisturí, ¿no? Ese es el punto de conexión a tiempo real o presencia virtual que nos van a ofrecer este tipo de redes, ¿no? También había otro ejemplo de una ambulancia que también tenía una conexión 5G, que era un demostrador de la Generalitat de Cataluña, que también ofrecía conexión en tiempo real con el hospital. O sea, para que nos demos cuenta de las posibilidades que tenemos de que un médico pueda atender en remoto sin que el paciente corra peligro y como... Bueno... Claro. Aquí hemos visto un ejemplo, no sé si eso tardará mucho o poco en llegar realmente a los hospitales. A lugares realmente remotos, a los que sea muy difícil llegar con una asistencia médica de élite, solo hay que llevar, entre comillas, la robótica. Y un médico puede atender consecutivamente a gente que está a cientos o a miles de kilómetros de distancia. Sí, hablamos del 5G, pero también las pantallas plegables han sido las estrellas de esta edición del Mobile World Congress. Unas pantallas que vienen a cambiar el concepto que tenemos de los móviles y el uso que hacemos de ellos. Sí, por ejemplo, uno de los que más ha llamado la atención ha sido Samsung, luego también Huawei han presentado terminales que se doblan y que la pantalla pues ya es polivalente, en tanto en cuanto tienes un terminal móvil para hablar o para mandar mensajes. Y si quieres trabajar, estiras la pantalla y lo conviertes en una tablet, ¿no? Ya evitamos llevar dos dispositivos, ¿no? Ese es un punto. Luego el otro, evidentemente, es la capacidad de poder insertar pantallas en otros dispositivos, no solamente en un móvil, ¿no? Que ahí, por ejemplo, Royol lo ha insertado en un sombrero, en un bolso, ¿no? En una camiseta. Sí, claro, pantallas por todas partes. Claro, la primera característica, la primera sería convertir cualquier dispositivo móvil en una posibilidad en un teléfono y en un ordenador a la vez, ¿no? Que ahora mismo tenemos en medio la tablet. Ya toda esa frontera desaparece. Esa es la primera cuestión.
La segunda, pero yo creo que esto es un paso. La realidad es que cualquier cosa será una pantalla. Sí. Porque estamos en el proceso de la realidad aumentada, estamos en el proceso de que se pueda insertar una pantalla en cualquier material. Luego, lo que es una pantalla está llamado a desaparecer. Llevaremos un dispositivo que proyectará en algún sitio la información y el teclado. O sea, que tendremos un trabajo en una mesa desnuda. Todo integrado para poder actuar y trabajar y divertirnos también en cualquier espacio. En cualquier sitio, efectivamente. Bueno, también ha llamado la atención muchísimo las gafas inteligentes. ¿Cómo funcionan estas gafas? Bueno, pues es una realidad aumentada, ¿no? Es un sistema de realidad aumentada. Lo que pasa es que se está mejorando hasta el punto de que ya se convierte en realidad inmersiva. O sea, estás dentro de un partido de fútbol. Entonces, por ejemplo, es una de las demostraciones que han querido hacer con el Fútbol Club Barcelona. Imagina una retransmisión de fútbol que estés dentro de Messi, que seas Messi. O sea, ves el partido en general, pero luego te meten en el campo y te ponen en la visión. Ya de hecho hay retransmisiones deportivas que te ponen la cámara siguiendo el ángulo de visión del jugador que lo está haciendo. Pues imagínate ver todo el partido y ahora quiero ser el defensa y cómo me dribla, ¿no? O sea, imagínate a ese nivel o en viajes, ¿no? Imagínate en el turismo lo que puede ser publicitar un destino con realidad inmersiva, ¿no? Que estás en el sitio, ¿no? O aplicaciones industriales o, por ejemplo, visualización de planos directamente sobre el terreno, o sea, no tener que abrir una zanja para buscar una tubería, sino que directamente la cartografía esté integrada en las gafas y tú puedas saber dónde tienes que abrir, ¿no? Esa eficiencia es algo que ya nos da la realidad aumentada. Sí, ha habido más novedades, algunas relacionadas con el campo de la movilidad. Se ha presentado un prototipo de microvehículo de 2 plazas, 100% eléctrico. Pero, ¿qué novedad aporta este prototipo respecto a otros coches inteligentes conectados que hemos visto otras veces en la mesa? Hay una primera cosa flipante, que es que reconoce la edad del conductor. Y al reconocer la edad del conductor, entonces se convierte en un ciclomotor, bajando su capacidad de velocidad máxima. Si es menor de edad, su velocidad máxima es la de un ciclomotor. 45 kilómetros. Y si no, me parece que es 80, ¿no? Sí, 80. Sí. Entonces, se adapta al límite de velocidad que tiene... reconociendo las facciones del conductor, no le puedes mentir. Sí, además este es un prototipo de SEAT, el Minimo, que además lo han presentado con una doble función, ¿no? Por un lado, demostrar las capacidades que tiene la compañía en cuanto a integración de tecnología, y por otro lado es un vehículo orientado al car sharing, al coche compartido. Es decir, distribuir ese coche por las ciudades y que podamos utilizarlo el rato que lo necesitemos, ¿no? Es el cambio también de modelo, de pasar de coche en propiedad a solamente pagar por el uso, ¿no? Es un coche que, además de ser eléctrico, tiene la batería fácilmente accesible para poder cambiarlas. Está pensado también la operación de que una compañía de car sharing pueda ir por la ciudad y detectar los coches que tienen la batería agotada para reemplazárselo rápido y que el coche pueda estar otra vez en servicio, ¿no? Sí, ha habido novedades también sobre el concepto de ciudad inteligente. ¿Qué aportaciones hemos visto esta semana? Hay otra del coche, que es un coche que integra el entretenimiento, los sensores, es decir, el mantenimiento predictivo completo. Ya los coches ahora mismo ya hacen muchas cosas, pero es absolutamente integrado el mantenimiento, y también la conexión entre el móvil y el coche para que también pueda existir una conducción autónoma y el control absoluto de vía satélite de la navegación. Es decir, es tener Google Maps, tener un navegador, tener un mantenimiento integral, tener la conducción autónoma y tener la posibilidad de entretenimiento en el coche, todo conectado e integrado en tiempo real. Eso ha habido 2 o 3 marcas de automóviles que también lo han presentado ahí. Y luego, claro, todo esto unido a la posibilidad de que la integración de los datos de todo esto, más los de las cámaras, ofrece de que tú puedas regular el tráfico, por ejemplo, en función de los datos, absolutamente, y en tiempo real. Claro, que los coches intercambien información entre sí y además también con la propia ciudad, ¿no? Detectar atascos, redirigir el tráfico. O sea, ahí hay muchas posibilidades que ahora mismo no explotamos y que realmente este tipo de conectividad sí nos va a poder dar, ¿no?
¿Pero hay algún ejemplo, alguna ciudad creéis que está a la vanguardia en este tipo de tecnología? Ahora todo es muy experimental. O sea, hay pilotos de 5G en Finlandia, por ejemplo. En España no se va a empezar a desplegar hasta 2020, que en Andalucía va a ser en Málaga y en Sevilla, por ejemplo, según los planes de Vodafone. Con temas de ciudades inteligentes sí que ha habido cosas de sensores, pero todavía está como... O sea, al final necesitas una app por medio, ¿no? No hay una integración clara con el vehículo. Entiendo que a partir del año que viene y el siguiente sí que empezaremos a ver a los coches recibir datos de manera directa, ¿no? De momento solo hay temas de este tipo con mantenimiento predictivo, es decir, utilizar sensores de cualquier tipo, desde los semáforos a la red de tuberías, por decirte dos ejemplos muy claros, para hacer mantenimiento predictivo, para saber y detectar fugas o detectar averías. Pero el recorrido es larguísimo y casi de ciencia ficción. Bueno, pero al final todo esto va muy rápido. Hoy es de ciencia ficción y dentro de un año o dentro de 3 ya cambia la cosa. Bueno, los más populares siguen siendo los robots, los más populares dentro de la feria, los que más asistentes atrae, y cada vez son más sofisticados, cada vez se parecen más a los humanos, y se ha presentado un androide que es capaz de mantener una conversación, se llama Sofía. Sí. Bueno, al final es una tecnología de reconocimiento de voz, igual que encontramos los chatbots, pero llevado a la robótica, ¿no? También hemos visto robots que tocan el piano y no lo hacen nada mal. Tenían una orquesta en el stand de ZTE, ¿no? O sea, yo creo que es algo que cada vez nos va a parecer más normal y cada vez leeremos más titulares sobre el futuro de los robots y el desempleo, ¿no? Sí. Pero bueno, hay una cosa de Sofía que llama mucho la atención. Claro, esto es procesamiento del lenguaje natural, que es una rama de la inteligencia artificial, en el que consigue que interprete incluso no solo el lenguaje, sino las características de lo que es el metalenguaje, entre comillas, ¿no? Que es la gran complicación de un robot, es entender la ironía, el lenguaje no verbal, etcétera, etcétera. Y eso lo están consiguiendo, porque si logra mantener una conversación con una persona cara a cara, va por ahí la cosa. Hay una característica psicológica de los seres humanos que está estudiada en la usabilidad, que es que aunque sepamos que es un robot o una máquina, le hablamos como a un ser humano. De hecho, seguro que todos tenemos ejemplos de haberle hablado al ordenador enfadado, ¿no? Sí. Pues esto nos ha pasado a casi todo el mundo. Bien, tendemos psicológicamente a considerarlo humano, a humanizar cualquier máquina con la que podamos tener una relación. Pero esto no es ninguna tontería, porque solo en España hay 4 millones de personas que declaran que sienten soledad. Y nos estamos... antes de empezar hemos hablado de películas, quizá estemos acercándonos a Her. Quizá. Sí, al final decíamos que los robots cada vez son más sofisticados y cada vez adquieren más características humanas. Precisamente en ese sentido, se están buscando aplicaciones de robots para servicios sociales. Incluso se están empleando robots en los servicios sociales. Se utilizan, recuerdo de toma de pastillas, por ejemplo, de monitorización de personas que tienen un problema médico, y cuando no responde o cuando no hace lo que tiene que hacer, avisa a los servicios médicos o interactúa con el médico en el centro médico a través del robot. En fin, ya hay muchas cosas, pero es que esto, claro, si ya tiene procesamiento del lenguaje natural al nivel de mantener una conversación, las posibilidades ya son mucho mayores, ¿no? Pero es que ha habido de todo tipo, es que los hay que hacen todo tipo de labores, desde emergencias, que lo hablamos el otro día, hasta compañía o que te sirven un café. O mover a un enfermo de una cama. ¿Se puede traducir en más desempleo? No, bueno, reinventarse, que es lo que tocará, ¿no? O sea, hay trabajos que al final una máquina va a ser más eficiente, ¿no? Los trabajos en general son más eficientes para una máquina. Lo que pasa es que los trabajos de asistencia tienen un componente que una máquina no puede dar, que es el que jamás podrá dar una máquina, porque eso no lo puede ofrecer la inteligencia artificial, que es la empatía y la emoción. Al final somos seres humanos y somos seres sociales y necesitamos de conocer la emoción del otro y de sentir la emoción del otro. Y si tú te encuentras mal, necesitas unos ojos que te digan sé que estás mal y te voy a ayudar.
y eso no te lo va a ofrecer un robot, ¿no? Y eso, sí, eso cuesta trabajo imaginar que una máquina... Pero claro, evidentemente lo que sí permite es que personas que están desatendidas dejen de estarlo. Eso es que lo debemos ver quizá por el otro sentido, porque ahora mismo esas personas están solas y sin nadie que las atienda, no hay un empleo alternativo. Ahora puede haber alguien que los atienda. Sí, precisamente llamaba la atención también que hay también compañías que acuden al Mobile World Congress para buscar talento, buscar startups que le den servicios que demandan. En concreto, Amazon intentaba extender los servicios de su asistente virtual al cuidado de personas mayores y estaba buscando ideas para poder llegar a ese servicio que quiere dar. Va un poco en relación a lo que comentabas. Es que además esto de la inteligencia colectiva se está empezando a convertir en este tipo de temas en algo muy interesante. En lo que yo me dedico, que es analítica de datos, hay varias comunidades en las que uno puede encontrar casi de todo, e incluso hay como portales en los que se puede, hay competiciones, las empresas te dicen necesito esta solución y universidades y científicos de datos ofrecen soluciones y todos los que han participado en la solución reciben un premio. Entonces, esto es cada vez más habitual porque al final la innovación necesita de muchísimas mentes, porque quizá el último eslabón de una cosa como la asistencia la da un psicólogo en vez de un científico de datos o un ingeniero. Y entonces requiere de algo tan multidisciplinar que una empresa quizá ni siquiera Amazon se lo pueda permitir. Es mucho mejor abrir el campo y decir qué se les ocurre a ustedes y si lo que se les ocurre me interesa, se lo pago. Sí, eso además son procesos de innovación abierta. O sea, tú tienes la tecnología, tienes un dominio muy claro de esa tecnología y necesitas que alguien que no está tan contaminado como tú, al final que estás dentro y que tiene mayor capacidad de reacción porque no tiene una estructura tan grande de compañía cada vez que quieres hacer un cambio, ponerlo a disposición de la comunidad emprendedora, ¿no? Y cada vez lo vamos a ver más. Y de hecho el Mobile tiene un evento paralelo que se llama 4 Years From Now, que lo llevan haciendo ya 5 ediciones, precisamente enfocado únicamente en startups, inversores e innovación abierta. Ahí ha estado Correos buscando innovación, Vueling, Telefónica, o sea, son corporates que al final van allí buscando esa pata que les falta, ¿no? SEAT también tenía un stand este año, Mercedes. ¿Alguna de las ideas que se han expuesto esta semana os han llamado la atención especialmente? Bueno, yo tuve la ocasión de estar el lunes en el 4 Years From Now y conocer a algunas compañías del pabellón de España, por ejemplo, y conocer a una compañía de Huelva que se llama Nutrasign, que está utilizando tecnología blockchain para lograr una traza completa de los alimentos. O sea, cuando llegues al lineal del supermercado, pues saber dónde se cultivaron las fresas, por qué manos pasaron y qué camino recorrió hasta llegar al lineal del supermercado, ¿no? Eso me parece que tiene mucho potencial, porque encima si utilizas blockchain, sabes que la información no se va a poder alterar, ¿no? Sí, yo no he estado tan atento, no he podido ir a Barcelona, ya me habría gustado, ¿no? Pero en general, en el tema de que hablábamos de las innovaciones, hay una cosa fundamental, además de lo que has dicho, que es que se produce como una tormenta de ideas masiva, en la que, como no es en las organizaciones, queramos o no, se produce un juicio sobre lo que tú ofreces. Y claro, si tú siempre ofreces la cosa más friki, al final eres el friki y al final te callas, ¿no? Mientras que todo el mundo ofrece lo que se le ocurre y siempre hay alguien que le resulta interesante. Entonces se deja de producir ese juicio, hay más apertura de mente y cuando hay más apertura de mente quizá encuentres el camino, que es algo que no ocurre en una estructura. Porque en una estructura al final siempre alguien domina la estructura e intentas enfocarte a lo que a él le interesa. Y quizás lo que a él le interesa no es el foco que hay que encontrar, ¿no? Sí, en el marco del Mobile World Congress, los organizadores publican un informe sobre el impacto económico que tiene la telefonía móvil y de ese estudio se desprende un dato. 2/3 de la humanidad usan ya el teléfono móvil. ¿Esto qué nos dice? Hay un sector económico totalmente emergente, pero además una comunicación Estamos cada vez más en el siglo fluida. XX, tú ibas al lugar más mísero de la Tierra y encima de la chabola había una antena parabólica. Ahora hay un móvil. Y no tiene por qué ser un smartphone, o sea, y también puede ser un móvil no inteligente, lo que llaman los feature phones, ¿no? Porque
sea, muchas veces nos centramos en este tipo de ferias, en el último lanzamiento de un Samsung, de un Huawei, ¿no? Un terminal con un montón de capacidades, pero se nos olvida que hay una zona de la feria específica para las comunicaciones en países emergentes, ¿no? Lo que se mueve en India, lo que se mueve en África, y allí utilizan terminales de los que cuestan 20 euros, que eran nuestros antiguos Nokia y similares. Y lo siguen utilizando en algunas partes del planeta. Pues hasta aquí nuestro tiempo de análisis con Agustín Madariaga y con Juan Jesús Velasco. Muchas gracias a los dos por acompañarnos esta tarde. Ahora se quedan ya con el deporte que nos trae como cada día Ángel Gámez. Será después de una breve pausa para la publicidad. Hasta luego.